Jesús. Aleluya. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Jesús, Jesús. Quiero conocer, Señor, quiero conocer. Tú eres mi vida, tú eres todo, Señor. Lo necesito, Señor, más y más. En mi vida, Señor, en mi vida, en todo. Te amo, Señor, te amo, Señor. Tú eres mi eterno. Aleluya. Amén, amén, amén. Quiero conocer, Señor. Amén, amén. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén, amén. Amén, amén. Eres digno, sí. El Señor es digno. Amén, amén. En este momento va Brother Chabelo. Amén, amén. You can take your seats. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. A los que acaban de llegar, bienvenidos.
Es el tiempo, ¿verdad?, de la palabra de Dios y me siento nuevamente muy contento por estar aquí en la casa del Señor. Siempre hay luchas, hermanos, siempre hay desánimos quizá en nuestra vida, porque el enemigo nunca quiere que nosotros podamos estar expresando las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso siempre hay oposición, pero Dios es grande, Dios es maravilloso. Siempre he tenido quizá poca inseguridad en mi persona, pero siempre orando con el Señor, le digo: Señor, desde el día que yo entregué mi vida a ti, ya no dependo de mí, y ahora yo dependo de ti. Y aunque a veces agarramos otros rumbos, ¿verdad?, que queremos desviarnos, Dios siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón. La semana pasada tuve una invitación a otra iglesia, no me tocó predicar, pero un sobrino mío me invitó porque también él predica, él viene de México, pero está asistiendo a otra iglesia. Y me llené de ánimo al saber, ¿verdad?, que la palabra de Dios se expone en todo lugar y trae grandes promesas. El mensaje que oí allá se trató de las 10 vírgenes y puse mucha atención, ¿verdad? Porque miren, hermanos, ¿cuántos somos ahorita, verdad? Somos poquitos. Pero lo importante es que dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3, ahí está Él congregado. Y miren, ahorita ustedes siéntanse privilegiados, porque yo en esa prédica que oí la semana pasada, trajo convicción a mi vida porque decía: es cierto, nosotros tenemos que estar siempre recargados de la palabra de Dios. Y siempre cuando vamos a exponer un tema, buscamos a ver cuál y buscamos y no encontramos. No sabemos a veces cuál y ese día me llamó la atención la prédica de las 10 vírgenes y se trataba, ¿verdad?, cómo llenar ahora sí que la lámpara para que tuviera siempre combustible para estar de pie, para estar encendida. Pero este tema que ahora me toca exponer es acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y así como aquellos personajes, ¿verdad?, que llenaron sus lámparas para estar listos para el día que viniera el novio, el esposo. Así ahora también, digo, ¿cómo fue, verdad, que estas personas se prepararon para llenar sus vasijas? Ahora nosotros, ¿cómo podemos preparar nuestro vestuario para el día de la venida del Señor? Por eso le digo, hermanos, siéntense privilegiados que usted está aquí, porque usted está preparando su vestido, usted está preparando ese acontecimiento tan grande que estamos esperando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar allá en el cielo en las bodas que Él promete que estemos ahí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él quiere una iglesia, que Él quiere a la novia sin mancha y sin arruga. Y si pueden abrir sus Biblias, hermanos, ahí en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, se pueden poner de pie. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. También damos la bienvenida por medio de las redes sociales a aquellos que nos escuchan. Bienvenidos y que Dios bendiga a cada hermano que esté escuchando esta palabra. Dios los llene de bendición donde quiera que estén y que reciban este día el alimento que Dios les quiere dar. Mateo 22, capítulo 1 al 14, nos dice y nos narra esta parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a los siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios,
Y otros tomando los siervos, los enfrentaron y los mataron. Y al oír el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, buenos y malos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los dice, para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y él dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y en el verso 14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre. En esta hora, Señor, aquí está tu pueblo reunido, Padre, esperando, Señor, el mensaje tuyo, Señor, que tú quieres hablar a sus vidas, a sus corazones. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea tuya. En este momento, Señor, yo me despojo de todo pensamiento humano que pertenece a mí y lo dejo, Señor, en tu Espíritu Santo, que tú hables, Señor, por medio de tu Espíritu, Padre. Que tu pueblo pueda recibir este día palabra, Señor, y que pueda, Señor, meditar en los caminos que vamos caminando, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí miramos, ¿verdad, hermanos, de qué se trata esta enseñanza, ¿verdad? Dice que el rey preparó unas bodas para su hijo, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Pensamos, ¿verdad? En cosas, ¿verdad? Que yo a veces batallo mucho para entender, pero gracias a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, Dios me da entendimiento a su palabra. Y siempre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, Él fue muy sencillo. Él fue una persona que nunca Él demostró ser más que los demás. Él fue igual que todos. Él siempre fue humilde, siempre fue dispuesto a ayudar en todo lo que tenía que hacer. Él siempre estuvo dispuesto a ser siervo. Aún siendo Dios, Él vino a servir. Él no vino como Dios, Él vino como un servidor, como un siervo. Y esta predicación, ¿verdad? Dice acerca de las bodas, de la boda del hijo del rey. Allá miramos en el mundo cotidiano, ¿verdad? Del pueblo oriental, porque siempre Dios habló a su pueblo. Desde el principio, ¿verdad? Dios había establecido, Él quería paz para su pueblo. Él quería que su pueblo gozara de lo que era una eternidad. Mas, sin embargo, ¿verdad? Como entra el pecado por medio de la desobediencia, se pierde porque el mundo, la humanidad iba a ser establecida en un paraíso, porque al principio Dios lo estableció y algunos lo pudieron contemplar, lo pudieron mirar, como fue Adán y Eva. Ellos caminaron en el paraíso, pero a causa de la desobediencia se perdió ese lugar que Dios había prometido, que les había dado. Y comienza la historia, ¿verdad? Desde el Génesis, desde el Éxodo, y se viene caminando, ¿verdad? Después, ¿verdad? Vinieron los juicios, pero Dios siempre le estaba llamando a su pueblo para que ellos entraran en un lugar eterno. Sin embargo, ¿verdad? Miramos que todos desobedecieron. Y aquí la palabra de Dios y la parábola nos dice, ¿qué es una parábola? Dice, una parábola es una narración de un suceso inventado o fundamentado en la Biblia, de lo que se saca una enseñanza. Esto sucedió en la cultura judía. Aquí la parábola habla de una boda, ¿verdad? Cuando dice que el diccionario eso nos dice, ¿verdad? Que es algo que nos narra una historia verídica o una historia compuesta.
¿verdad? La compuesta es, ¿verdad?, de que allá en el Oriente, en los países de donde nuestro Señor Jesucristo siempre anduvo, dicen que cuando se preparaba una boda, cuando llevaban la invitación, también le llevaban el vestido. Eso era en la manera de la cultura. Pero bíblicamente aquí Dios nos está hablando por medio, nos está dando una pista en la parábola, cómo nosotros tenemos que prepararnos para esa boda. Así que el pueblo judío celebraba, recibían la invitación y recibían también el vestuario. Qué bonito, ¿verdad? Porque yo creo que si cuando nos dan una invitación a una fiesta, ¿verdad? Todos nos sentimos contentos, pero ahora si nos dieran también el vestido, pues qué bien, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Esa palabra nos narra de este acontecimiento, ¿verdad? De una boda. Dice, todos sabemos cuando se prepara, todos sabemos que cuando se prepara una boda tenemos que preparar unos arreglos. En la vida secular, ¿verdad? Primero tenemos, dice, hay que hacer las invitaciones, los preparativos para la comida. Necesitamos manos quien ayude, quien reparta invitaciones y ayude en la comida, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Estamos mirando lo que es una boda aquí en la tierra, lo que nosotros vivimos. Y es bastante trabajo. Los que yo creo que han tenido un acontecimiento, una fiesta de boda, yo creo que sí miran que es bastante trabajo. Y muchas de las veces, ¿verdad? No queremos nosotros ayudar. Pero primero, ¿quiénes son los que arreglan la boda, verdad? Siempre es el padre. El papá del novio es el que dice, bueno, voy a hacer la comida, a hacer las invitaciones y vamos a preparar lo de la boda. Algunos, y casi por lo regular, siempre las invitaciones o los que van a repartir las invitaciones son los de su casa. Y así comienza, ¿verdad?, el acontecimiento de la boda. Comienzan a llevar las invitaciones. Y hoy en día, ¿verdad? Hay muchas familias, ¿verdad?, que ya no tenemos esa relación en sí. Entonces lo que pasa es que, no, pues yo no voy a ir, al fin que me hace mal la cara. Siempre miramos el defecto, ¿verdad? Pero allá en los pueblos no, porque allá en los pueblos la gente sí quiere ir a la fiesta, porque se hace un gran banquete. Entonces nosotros dependemos de las invitaciones, ¿verdad? Terrenalmente tiene que ser gente cerca de nosotros que nos va a ayudar a hacer ese trabajo. Dice, pero también, ¿verdad? En la fiesta que el rey hizo, también dice que se la hizo para su hijo. El rey representa a Dios y el hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que para esas bodas, ¿verdad? Dios también depende de manos. También quiere que alguien vaya a repartir las invitaciones. ¿Y cuáles son las invitaciones, hermanos? Las invitaciones son los mensajes que nosotros, los siervos, tenemos que llevar a predicar la palabra. Entonces aquí nos dice, esto está basado del 1 al 7, dice, aquí nos ilustra quiénes salieron a repartir las invitaciones primero. Primero fueron los profetas. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas salieron a repartir y hablar la palabra de Dios, hablar de los juicios, como Isaías, Jeremías, Malaquías, todos esos que hablaron juicios, de que el pueblo se arrepintiera. Si ustedes miran la historia de los profetas, a ellos no les fue nada bien. Ellos por lo regular tuvieron unas muertes horribles. Dicen que Isaías se escondió en un árbol porque le iban persiguiendo, porque lo querían matar. Y como no lo encontraron, dice que le metieron serrucho al árbol y lo cortaron en pedazos. Así murió ese profeta. Todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron muertes muy feas, porque hubo tiempo de reyes, hubo tiempo de profetas, y todos por lo regular vinieron juicios sobre ellos. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esos acontecimientos? Siempre fueron gente que se oponía, gente que no aceptaba
no aceptaban que llegara la promesa que Dios tenía desde el principio, de que era una vida eterna, de que era una vida en un paraíso. Por eso el enemigo, el diablo, siempre se opuso y hasta el día de hoy se sigue oponiendo, hermanos. Dígame, cuando usted va y le habla a una persona de una buena nueva, ¿qué es una buena nueva? Es una esperanza de una salvación. Porque muchas de las veces nosotros estamos en situaciones donde la enfermedad, las situaciones quizás de calamidades, estamos sufriendo. Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando alguien llega y nos dice una palabra de esperanza. Pero sin embargo, ¿verdad? El enemigo no quiere. El enemigo no quiere que el ser humano llegue un día a ese paraíso que Dios prometió. Por eso miramos aquí que los profetas, la palabra que llevaban, nunca la querían aceptar. Miramos, ¿verdad? Como a Daniel, cuando se enfrentó al rey Nabucodonosor. Él estuvo diciendo los sueños, interpretando, demostró quién era Dios. Y sin embargo, lo quisieron matar. Cuando lo echaron al foso de los leones, cuando lo echaron al horno de fuego. Pero Dios siempre estuvo ahí. Por eso yo me animo, hermanos. Yo me animo cuando créeme que yo soy tímido. Pero ¿saben qué? A veces yo tomo las promesas de Dios. Cuando dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Digo, Señor, si tú me diste esa promesa, yo tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente. ¿Por qué? Porque estoy dando las buenas nuevas, hermanos. Hay veces que voy cuando yo soy de Puebla, ya casi la mayoría me conocen, ¿verdad? Cuando vamos para allá, hermanos, allá hay mucha gente. Hay mucha gente y así como hay de gente, hay mucha perdición. Y muy pocos conocen de Cristo. Y cuando miramos predicadores en la calle que están hablando, yo me quedaba fascinado. Cuando yo no conocía, yo me quedaba fascinado. Digo, ¿con qué facilidad hablan la palabra? ¿De dónde sacan tanta sabiduría? Y yo decía, un día yo quiero aprender la palabra. Porque yo admiraba de que estos personajes siempre daban buenas nuevas. Era muy raro, ¿verdad? Que ellos se contendieran contra la gente. Siempre aceptaban cuando alguien los ofendía, pero ellos se humillaban. Nunca fueron personas que contendieron con los demás. Y yo siempre me atraía eso y digo, Señor, yo quiero eso. Y Dios nos lo da. Y si ustedes, hermanos, están aquí, es porque Dios los tiene aquí, los ha llamado. No se sientan tristes, porque si están aquí es porque ustedes es uno de los escogidos que nos dijo ahí en el verso 14. Muchos son llamados. Ahorita, miren, hermanos, cuánta gente anda ahorita quizá mal, que anoche se desvelaron, tomaron y ahorita no soportan el efecto de todo eso, ¿verdad? Que hicieron la noche. Entonces, Dios nos da la esperanza de que nosotros vamos a estar en esas bodas. Los profetas llevaron ese mensaje para que el pueblo, ¿verdad?, pudiera tener esperanza. Pero sin embargo, ¿verdad?, el pueblo no quiso, ¿verdad? Aquí miramos, ¿verdad?, que los profetas fueron asesinados. Después, ¿verdad?, vino, cuando el tiempo de los profetas termina, ahí en Malaquías dice que hubo 400 años de silencio. En esos 400 años no se habló la palabra. Después de eso, el siguiente profeta que vino fue Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, otra vez venía este profeta predicándole a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Siempre Jesús tuvo el enfoque, siempre Dios tuvo el enfoque en su pueblo. Nosotros quizá para él todavía no estábamos en la mira de Dios. Pero Dios había hecho una promesa a su hijo Abraham, que dijo que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y entre esa promesa que Dios le hizo a Abraham estábamos nosotros. Así que cuando vino en el desierto de Judea, Juan el Bautista vino predicando el mensaje del arrepentimiento. Y él
decía que él no era la luz, porque todos pensaban que si era Elías, que si era el profeta que había de venir. Dijo, no, yo no soy. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Él era un hombre, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, porque desde el vientre de su madre él fue lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, él no se adjudicaba poderes que más que Dios. Él decía que nomás era una voz que clamaba en el desierto. Y él les hablaba del arrepentimiento. Decía, pero aquel que viene atrás de mí, dice, es mayor que mí, que yo. Porque yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él estaba hablando de Jesús. Pero aún así, ¿verdad? Juan el Bautista siempre habló de que el pueblo se arrepintiera, porque quería que él quería que su pueblo tuviera parte un día en las bodas del Cordero. Sin embargo, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Por predicar la verdad y por exhortar a aquellos que vivían en pecado, lo asesinaron. Así que en veces sí pueden mirar, hermanos, que el camino de aquellos apóstoles, aquellos siervos de Dios, no fue fácil. Así que nosotros, hermanos, tenemos una esperanza, ¿verdad?, de que, y tampoco sabemos cómo nos pueda ir, ¿verdad?, cuando predicamos la palabra. Después de que Juan el Bautista muere, mismo Jesucristo dijo, yo voy a hablarle a mi pueblo. Yo voy a presentarme entre ellos. Y dice ahí en Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y dice que ese verbo fue hecho carne y vino a habitar entre nosotros. Y dice que vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Hijo del Padre. Sabemos que Jesucristo vino manifestado en carne, hermano. Pero ni aún así el pueblo quiso recibir. Porque todos sabemos lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Por haber hablado de esa promesa de un lugar en el paraíso, lo asesinaron. Siempre en la vida va a haber, hermanos, enemigos. Siempre el que habla la verdad siempre va a ser juzgado. Y el que habla mentira siempre al momento parece que tiene el favor. Pero no, Dios tiene su tiempo para cada persona. Y conforme a la palabra de Dios que estamos leyendo aquí en el capítulo 22, también vemos, ¿verdad?, a esos siervos malvados. A esos siervos malvados que muchas de las veces pensamos que ya les fue bien en la vida. Pero no. Dios trajo promesa a su pueblo, les prometió, les puso todo a su mano y sin embargo su pueblo no quiso aceptarlo. Así que ahí en Mateo 21:33 nos narra esta historia de aquellos que están en contra de los siervos de Dios. Es otra palabra que se llama los labradores malvados. Y la historia nos dice así, dice, al oír otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y lo cercó de bollado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron
fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste estas escrituras? De la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca sus frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenían por profeta. Algunos, ¿verdad?, habían creído que Jesús era el profeta. Pero también, ¿verdad? Ahí miramos, ¿verdad? La ilustración de esta parábola dice que envió también, Dios puso labradores, pero estos labradores eran malvados. Así que siempre nos vamos a encontrar, hermanos, con gente religiosa, gente que dice que nosotros somos rateros, somos blasfemadores y van a estar en contra de nosotros. Si ustedes pueden identificar quiénes son esos personajes, ¿verdad? Que no nos acepta. Ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los hermanos, ahí vienen los llorones, ahí vienen infinidad de nombres que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos quieren, no nos quieren. Y esto representaba, ¿verdad?, a esta nación, ¿verdad?, que eran los fariseos y los saduceos, que se oponían con Jesús. Fíjense, si a mismo Jesús se opusieron ese tipo de personajes, porque ellos no creían en las promesas, no creían en la resurrección, no creían en los poderes, en las sanidades divinas. En muchas cosas ellos no creían. Sin embargo, Dios tenía un juicio para ellos también, porque a Dios no se le pasaba nada por alto. Él es Dios y siempre Él quiere que su pueblo llegue a esa promesa que Él nos ha dado. Y siguiendo adelante, ¿verdad? Dice, los que se oponían eran los fariseos, pero también hubo juicio para los labradores malvados y para la nación judía, que el pueblo de Dios, así también, hubo juicio para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y ahora pasamos a Mateo 23. Mateo 23 y en el verso aquí parece que no escribí, ¿verdad? Ay, perdón por el tiempo. Bueno, pero ahí en Mateo 23, ¿verdad? También nos habla acerca de que hubo juicio. Hubo juicio para aquellos que tomaron esas decisiones con el Señor. Porque pensaron, ¿verdad?, que todo había quedado ahí, pero no. Dicen que en el año 70, después de la muerte de Cristo, el emperador Tito vino y situó la ciudad de Jerusalén y fue desaparecida.
Dicen que la sangre corría por las calles, que fue muy fea esa masacre que hubo para el pueblo de Jerusalén. Y los pocos que quedaron esparcidos. Y no, hasta el día de hoy, ellos no han encontrado la paz. Porque también cuando Cristo murió, dice que los mismos judíos dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. Y eso hasta ahorita está vigente. Hasta ahorita el pueblo de Israel no ha encontrado esa paz. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? Que el tiempo de Dios es perfecto para nosotros. Porque si Él dice que a su pueblo no lo perdonó, porque todavía está esperando que venga ese tiempo. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, porque Jesucristo vino en carne. Y dice también que el verbo fue hecho carne. Dice, pero también hubo juicio. Bueno, ese es el que ya pasamos. Dice, mandó castigo a la nación de... perdón, está en Mateo. Ay, perdón porque me perdí poquito, pero en Mateo 23:37, aquí nos narra de la historia que pasó en Jerusalén. Cuando Dios nos dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste. He aquí, vuestra casa es desolada, desierta, porque os digo que desde ahora no beberéis jamás, no beberéis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, ahí, hermanos, desde ese momento, cuando dicen que el emperador Tito, el gobierno romano, fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, de ahí se apartó Dios de su pueblo. Ahora, la promesa que espera el pueblo judío, el pueblo de Israel, es cuando el arrebatamiento de la iglesia, porque dice aquí, cuando diga bendito el que viene en el nombre del Señor, es cuando nosotros, la esperanza que tenemos que vamos a ser arrebatados. Así que hasta ese día el pueblo de Israel va a mirar otra vez la salvación, pero tienen que pasar por ese juicio tan difícil, tan feo, ¿verdad? Que viene sobre la nación. Nosotros no queremos pasar esos juicios. Miramos, ¿verdad? Que todos los religiosos cómo se opusieron a Jesús. Por eso lo mataron y no quisieron oír sus enseñanzas. En el verso 8 al 10 dice, ahora viene la invitación para los gentiles, que somos ustedes y yo, y otras razas que no son judíos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y en veces decimos cómo es que nosotros somos dignos de su palabra, ¿verdad? Porque de esas promesas que Dios tiene para nosotros. En Mateo 15:21 nos narra una historia de que cómo entra ahora el pueblo gentil a las promesas de Dios. Siempre la palabra de Dios, hermano, nos aclara cosas tan importantes que para nosotros en veces no las entendemos, pero Dios nos las muestra. Y aquí miramos a una mujer, ¿verdad? Que fue probada por su fe. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro, de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió, le respondió la palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole, pidiéndole, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ahí miramos, ¿verdad? Cuando Dios le dice que no era lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. Fíjense, hermanos, nosotros cómo estábamos en esa situación. Eso significaba los perrillos que éramos nosotros, que no teníamos ninguna relación con el pueblo judío. Pero como dice, ¿verdad? Ahí en Juan, ¿verdad? Cuando dice, a lo suyo vino. Jesucristo vino a pagar el precio por la desobediencia del pecado que se inició allá en el Edén. Pero el pueblo no quiso. Sin embargo, dijo, ahora se lo voy a dar a otra nación, a otro pueblo. Y aquí miramos este personaje, ¿verdad? Que nos narra esta historia, que esta mujer le dice al Señor, aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, comen los perrillos. ¿Qué le dijo el Señor? Grande es tu fe. Y así entra la salvación para nosotros, hermano. Así es como Jesús dice, a lo suyo vino. Él vino a quitar el pecado del mundo, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y miren, entre ellos estamos nosotros, hermano. Porque nosotros no tenemos quizá visualmente ninguna evidencia que pudimos mirar a Jesús. No tenemos. Los mismos apóstoles que lo miraron dudaron de él. Pero sin embargo, ¿verdad? Como esta mujer dijo, ella tenía fe. Ella se acercó a Jesús y él miró su fe de ella. Y él es la que mira a nosotros, que aunque nosotros no somos del pueblo judío, aunque nosotros no estuvimos cerca de Jesús, pero por fe sabemos que él nos dio esa salvación. Ahora, ese es el vestuario, ¿verdad? Que nosotros tenemos que limpiar para el día de la boda. Porque si nosotros, hermanos, dejamos a la ligera nuestra vida, que se vaya como que no nos interesa lo que Dios quiere hacer de nosotros, tenemos que tener cuidado. Porque mire cuánta gente, ¿verdad? Ustedes que conocen su iglesia, saben cuántos hacen falta. ¿Y dónde estarán ellos ahorita? Pero tú estás aquí, hermano. Tú estás aquí limpiando tus vestiduras. ¿Por qué? Porque el día que lleguen las bodas del Cordero, ¿verdad? No queremos estar desaprevenidos. No queremos que nos vaya a encontrar mal vestidos. En el verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y ¿qué es eso que no estaba vestido de boda, hermanos? A ver, si dicen que, ¿verdad? Simbólicamente le daban el vestuario a los que se casaban allá en el pueblo judío. Era fácil, ¿verdad?, identificar a alguien que no estaba vestido. Era muy fácil, literalmente, en una vida secular. Pero ahora aquí, en la vida espiritual, como Dios, porque dice que entró el rey y miró. Así que había alguien que estaba inspeccionando. En la fiesta de la boda había alguien que estaba inspeccionando. Y dice que miró a un hombre que no estaba vestido de boda.
¿Cuál es el vestido de boda? Lo que estás haciendo tú ahorita, queridos hermanos, limpiando sus vestiduras para el día de la gran boda. Dice que Él nos va a mirar tal y como somos. Pero si no estamos vestidos de boda, ahí dice que le dijo a sus siervos, átenlo, amárrenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Dice que ahí será lloro y el crujir de dientes. Hoy en día, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros pensamos que arreglar nuestra vida, arreglar nuestro vestuario, nuestra vida con Dios, es cuando hacemos buenas obras. No sé cuánta experiencia ha tenido usted, hermanos, cuando van con una persona y le dicen, mira, te presento a nuestro Señor Jesucristo, mira, te invito a la iglesia, mira, ahí hablamos de un sacrificio que Dios hizo por ti, por mí. Sin embargo, la gente dice, yo no necesito ir, mira, yo ayudo a la gente, yo soy bueno con mis vecinos, con mis familias, con toda la gente, yo soy bueno, yo no necesito ir a la iglesia. Y ellos piensan que el día de las bodas del Cordero, ellos van a poder entrar, que ellos van a estar ahí. Y sí, posiblemente pensarán que se van a poder entrar, pero como ahí va a estar Dios, ahí va a estar el novio, Él va a dar orden, sáquenlo, porque no viene vestido. Se le habló de la palabra, se le ofreció la salvación, sin embargo no quiso. Así que, hermanos, asistir a la iglesia, eso es estar nosotros en comunión con Dios, limpiando nuestras vestiduras, porque muchos pensamos que con ser buenos, con ser generosos, ya logramos todo, pero no. Dios dice que es bueno, ¿verdad? Eso, pero también nosotros tener en cuenta que un día entregamos nuestra vida a Cristo y no nomás decir, no, pues al fin que con hacer buenas obras, con eso ya basta. La palabra de Dios dice en Isaías 1:8, venid luego y decid a Jehová y estemos a cuenta con Dios, dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Así que, ¿qué dice el Señor? Venir y estamos a cuentas con el Señor. Si nosotros venimos, cuando venimos a la iglesia, que es nuestra primera vez, venimos manchados. Dice que si nuestros pecados son como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, porque de Cristo nos los perdona, nos limpia. Y tenemos que nosotros tener esa esperanza de que vamos a estar ese día en la boda del Cordero. Que ese día Dios nos diga, Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo y escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Fíjense, hermanos, bienaventurados, dice, los que son llamados. ¿No siente usted, hermanos, una alegría, verdad, cuando usted va a ser uno de los protagonistas de esa invitación? Que aquí, verdad, como nosotros que viajamos a otra parte y si llegamos para México, muchas de las veces nos reciben ciertas personas y dicen bienvenidos a México. O cuando venimos de México para Estados Unidos y cruzamos el puente, nos dicen bienvenido a Estados Unidos. Nos sentimos, ¿verdad?, halagados, nos sentimos contentos, pero qué bonito cuando Dios nos diga bienvenidos, pásenle. Ya las bodas, la fiesta ya está preparada. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, hermano. No se sienta mal en veces por muchas cosas porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones. No estamos exceptos de que nosotros no vamos a pasar luchas. Volteen hacia atrás y miren lo que pasaron los apóstoles. Miren lo que pasaron los profetas. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿cuál fue el pago que vino a dar y por qué lo dio? Porque desde un principio estableció un paraíso y el enemigo hasta el día de hoy no quiere que tú y yo lleguemos a ese paraíso. Pero ese paraíso, ya Jesús nos dio la llave, ya Jesús construyó el arca.
Y si tú has aceptado a Cristo, hermano, ya estás dentro del arca. Y un día, no lo duden, van a estar enfrente de Dios. Si alguien tiene la curiosidad de decir cómo es el Señor, si sus cantos dicen que Él es todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso. Hay veces que, bueno, yo me entra curiosidad cuando digo, Señor, ¿cómo será tu verdadero personaje? ¿Cómo será el día que yo llegue y que te diga, tú eres mi papá, tú eres el que me dio la vida, tú eres el que en la tierra me cuidaste? No te conocía, pero te conozco cara a cara. Que yo lo pueda abrazar, que le pueda decir, Señor, gracias porque me cuidaste, gracias porque pagaste un precio por mí, por tener ese momento de gratitud hacia Él. Siempre, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros estudiamos o estamos dentro del templo, hay algo que nosotros sentimos dentro de nosotros, que es una paz. Y el día transcurre con esa paz y siguen. Le digo a mi esposa en la mañana que venía echándose crema y arreglándose, y le digo, ya saben, ¿verdad? Siempre con la familia somos más confianzudos. Le dije, qué bonito fuera que desde la mañana te hubieras levantado y hubieras estudiado y orado. Mira, ahorita, digo, porque siempre queremos ir bien presentables. Le dije, pero qué bonito es cuando también limpiamos nuestras vestiduras, porque Dios dice que nos quiere limpios, sin mancha y sin arruga. Y qué bonito que el día que lleguemos, ¿verdad?, nos mire como sus hijos y nos abrace. Hermanos, este mensaje Dios me lo puso en mi corazón. Y quiero sentir siempre ese llamado del Señor, de que Dios pueda hablar a tu vida. De que quizá el mundo te dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? Allá son puros hipócritas. Allá lo que van a hacer es que te van a robar tu dinero. A otros les dicen, allá te van a robar hasta tu esposa. A los esposos no, porque ellos no los quieren. Pero muchas de las veces el enemigo así nos habla. Mira, nomás Tatán pide y pide. Mira, para todo puro pedir. Y esa es la trampa que tiene el enemigo. Pero esas son cosas que ya Dios nos las puso en nuestra bolsa. Y si nosotros no queremos dar, Dios no nos exige. Dios, es lo que me dicen muchos, es que en sus iglesias piden mucho. Le digo, sí piden, pero no te exigen. Si no quieres, no des nada. Porque la salvación Cristo no la vende. No es por lo que des. Ya Él la regaló gratuita. Y no creas que por lo que des vas a ser salvo. Dios lo que quiere es de tu corazón. Y así que yo creo que no hay sacrificio, hermano, más que el que Cristo hizo. Lo de nosotros no es nada. Y con estar aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor, hay un gran gozo en nuestro corazón. Que este día, hermanos, sean de gran bendición para sus vidas y el resto del día y el resto de vida que nos dé el Señor. Que siempre meditemos que no fue fácil para los apóstoles, para los profetas, para el mismo Señor Jesucristo. Pero nosotros aquí estamos, en la esperanza de que estemos un día en aquella boda, que nuestras vestiduras sean blancas y que diga, bienvenidos, pásenle. Con esto concluyo, hermanos. ¿Pueden ponerse de pie? Señor, te doy gracias, Señor, en este día, Señor. Te doy gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia ha sido para siempre, Padre. Nosotros reconocemos que un día, Señor, tú enviaste, Señor, a aquellos siervos a predicar tu palabra, Padre. Enviaste a aquellos profetas para profetizar de los tiempos. Enviaste a tu hijo Juan el Bautista para hablar del arrepentimiento, Padre. Y enseguida veniste tú mismo, Señor, en carne, para mostrarnos, Señor, la esperanza de una vida eterna. Tú pagaste un precio en la cruz del Calvario para que nosotros, Señor, podamos ser libres, Señor, de esa maldición, Señor, de la muerte, Padre, porque nosotros creemos en la resurrección y que estaremos un día juntamente contigo
allá en tu boda, Padre, porque nosotros somos tu novia y queremos prepararnos para ese día, Padre, y recibirte como esposo y que estemos, Señor, el resto de la eternidad ahí contigo, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar esta mañana, Padre. Así como Eliseo, Señor, pedía una doble porción de tu espíritu, yo te pido una doble porción de tu bendición a cada uno de mis hermanos, Padre. Llévalos con bien a sus casas, a donde quiera que ellos anden, que tu presencia vaya con ellos, Señor. Bendícelos grandemente a sus familias, a sus hijos, Señor, toda su casa, todas sus familias, Padre, que ellos puedan siempre darle una palabra de vida a cada familiar, a cada amigo, Padre. En este momento nos despedimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Llévanos con bien hasta nuestro destino y que lo que sigue el resto del día, Señor, tu Espíritu Santo siga hablando, Señor, a tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos despedidos, hermanos, y lo que sigue.